Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la materia de taller de licenciatura 1. En esta oportunidad vamos a continuar con el penúltimo tema relacionado a técnicas e instrumentos de investigación, que ya se encuentra publicado en el aula de la asignatura. Vamos a ver las diapositivas sobre estas técnicas e instrumentos de investigación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunas técnicas de investigación y algunas fuentes de investigación, y a partir de eso seguramente algunos tipos de fichas para recolectar información, que son muy usuales en procesos de investigación. ¿Qué técnicas de investigación tenemos? Primero, ¿qué es una técnica de investigación? Una técnica de investigación es el procedimiento, forma particular de obtener datos o información. Cuando hablamos de técnicas, siempre hablamos de formas para obtener datos o información. ¿De qué manera nosotros podemos obtener datos o podemos obtener información? Entonces, dependiendo del diseño de la investigación, si se tiene una investigación documental, si se tiene una investigación de campo, existen diferentes técnicas que se pueden utilizar, y asociadas a estas técnicas se tienen diferentes instrumentos. Eh, Cuando hablamos de una investigación documental, hablamos de una investigación que básicamente tiene que ver con la revisión de la literatura existente sobre nuevos temas o cuestiones similares. ¿Qué técnicas de investigación tenemos? El análisis documental. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para hacer este análisis documental? Utilizamos instrumentos como fichas bibliográficas, fichas de lectura, fichas, algún otro tipo de ficha que se utilice para justamente realizar el análisis documental. Pero también podemos utilizar nuestro ordenador. Como yo les decía, se podía trabajar estas fichas en blocs de notas asociados a cada uno de los libros o documentos que ustedes estaban asociando, en el cual ustedes podían almacenar en una carpeta y en esa carpeta determinar tanto el recurso que se esté investigando, así como también el lugar de donde se ha obtenido, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. Ahora, el análisis de contenido, en el análisis de contenido, hablamos de que se puede hacer un cuadro de registro y clasificación de las categorías. Hablamos diferentes registros, hablamos diferentes categorías. Por ejemplo, este cuadro lo que hace es, en base al análisis del contenido de un documento, construir un registro, ¿no? Donde la información se va a clasificar de acuerdo a ciertas categorías. Ahora, el otro diseño de investigación, que es el de investigación de campo, eh, que pueden ser tesis o proyectos de grado, nosotros tenemos tres técnicas de investigación. Estas técnicas de investigación son la observación, la encuesta y la entrevista. Y la observación puede ser una observación estructurada o no estructurada. Y asociadas a este tipo de observación estructurada o no estructurada, podemos tener diferentes instrumentos. Por ejemplo, de acuerdo a la observación estructurada, tenemos una lista de cotejo o una escala de estimación, ¿no? Vamos a observar de acuerdo a una lista, de acuerdo a una escala. Pero la observación también puede ser no estructurada. En ese caso tenemos un diario de campo donde vamos anotando lo que ha pasado. Podemos grabar mediante cámaras, sacando fotos o video, lo que ha pasado. Esa es una observación no estructurada. Luego tenemos la encuesta. Para la encuesta podemos tener una encuesta de tipo oral o de tipo escrita.
Para una encuesta oral, los instrumentos que utilizamos es una guía de encuesta o un guión, ¿no? En el guión nos va a permitir preguntarles al entrevistador de acuerdo a de acuerdo a ciertas cosas que nosotros necesitamos saber. Probablemente acompañado a ese guión, a esa guía de encuesta, vamos a utilizar un grabador o una cámara de video. Luego tenemos una encuesta escrita. En la encuesta escrita, el instrumento básico para hacer encuestas escritas son los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios se va a registrar todo lo que nosotros necesitamos. Finalmente tenemos otra técnica que es la entrevista. La entrevista puede ser, al igual que la observación, estructurada como no estructurada. Si tenemos una entrevista estructurada, tenemos igual un guión de la entrevista, donde nosotros vamos a ir preparando qué es lo que nosotros vamos a preguntar. Ese es el guión. Y se puede acompañar siempre de un grabador o de una cámara de video. La entrevista no estructurada es una libreta de notas, ¿no? En la libreta de notas nosotros vamos, se nos imagina una pregunta, respondemos la pregunta en función de lo que pasa, ¿no? Eh, Vamos anotando en esa libreta. Y siempre también se puede acompañar de un grabador o una cámara de video. Entonces, cuando se les pide, por ejemplo, técnicas, cuando en el acápite de metodología se les pide el método de investigación, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, nos referimos a estas técnicas y a estos instrumentos de investigación. Principalmente, por ejemplo, se puede hacer un análisis documental, no solamente en diseños de investigación documental, sino también cuando estamos proponiendo una tesis o cuando estamos proponiendo la investigación del marco teórico sobre una nueva metodología ágil de desarrollo de software o sobre algo relacionado a la inteligencia artificial o a la ciberseguridad o algún aspecto nuevo, ¿no? Entonces también podemos utilizar las técnicas de análisis documental y podemos utilizar fichas, ¿no? Las fichas que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un instrumento de investigación? Aquí hemos hablado de técnicas y ahora vamos a hablar de instrumentos. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital, que se utiliza para obtener o registrar o almacenar información, ¿no? Nosotros vamos a utilizar estos instrumentos principalmente para registrar o almacenar información, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, cada uno para cada una de las técnicas, nosotros tenemos diferentes instrumentos, ¿no? Que nos van a permitir recolectar, obtener, recolectar, almacenar esta información. ¿No es cierto? ¿Ok? Vamos a hacer un repaso de las que consideramos se utilizan muy frecuentemente, como la observación. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. La observación, como ustedes ven, puede ser estructurada y no estructurada. Estructurada es que nosotros de antemano tenemos una lista de cotejo, ¿no? Cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. O una escala de estimación, está en esta escala, del 0 al 10, 5, 6, digamos, ¿no? O puede ser la observación no estructurada, como un diario de campo, donde simplemente nosotros vamos tomando apunte de las cosas que pasan, ¿no? Y esto acompañado seguramente de una cámara fotográfica o una cámara de video. La encuesta. La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. La encuesta puede ser, como habíamos visto, oral o escrita. Oral, nosotros necesitamos un guión porque no podemos realizar una encuesta sin un guión, ¿no? Que diga, pregunte esto o haga esto, la encuesta, ¿qué le pareció la película? ¿Le gustó el software, usabilidad, por ejemplo? No, tiene que haber un guión y nosotros vamos contestando, vamos grabando, vamos filmando. Y si es escrita, la encuesta es un cuestionario simplemente que deben llenar.
La entrevista, que puede ser también estructurada o no estructurada. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que un entrevistador pueda obtener la información requerida. Como les decía, puede ser estructurada o no estructurada. En una entrevista estructurada se tiene también un guión de la entrevista. Entonces, en esta entrevista nosotros vamos haciendo preguntas. ¿Cuál es la diferencia con la encuesta? Que en la entrevista nosotros no salimos de las preguntas. En la encuesta es exactamente lo que hemos preparado. Si hemos preparado 10 preguntas, solamente las 10 preguntas. En cambio, en una entrevista, nosotros tenemos el guión, pero a partir de la primera pregunta y en función de la respuesta, nosotros podemos preguntar otra cosa. No porque se nos puede ocurrir algo que no habíamos pensado cuando hemos hecho el guión, pero que producto de la respuesta se nos ocurre. Entonces, esa es la diferencia entre una entrevista y una encuesta. Ahora, vamos a hablar de la modalidad más importante de encuesta, el instrumento, ¿no? El instrumento de encuesta para una encuesta escrita es el cuestionario. Estamos mencionando los más importantes. Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita, mediante un instrumento o formato de papel cuyo contenido es una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Por eso yo hacía una diferencia entre lo que es una encuesta y una entrevista. En la encuesta, nosotros no nos salimos del guión. Por ejemplo, del cuestionario, el cuestionario tienes preguntas, eso nomás vamos a hacer. En cambio, en una entrevista, tenemos un guión que tiene 10 preguntas, pero producto de la interacción con el que estamos entrevistando, se nos puede ocurrir otra pregunta que la vamos a anotar, otro cuestionamiento, algunos otros detalles que no habíamos tenido previsto, solamente con esas preguntas. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de investigación? Eh, la mayoría de los autores va entre fuente primaria, secundaria, van a encontrar en casi todos los libros, eh, y muchos más, primaria, secundaria y terciaria, y en unos muy pocos, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿ya? Pero nosotros solamente vamos a utilizar fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué es lo que hemos recomendado? Que la mayor parte del tiempo que ustedes desarrollan su proyecto de investigación sean o utilicen fuentes primarias, ¿no? Ahora, estos son los niveles de especialización. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, en relación a las fuentes primarias. El primer nivel son manuales, enciclopedias, diccionarios. Son el primer nivel de especialización de las fuentes primarias. El segundo nivel son monografías, revistas, compilaciones, series temáticas. Son fuentes primarias también. En tercer nivel están las actas de congresos, tesis doctorales y de grado, informes de investigación, publicaciones preliminares, boletines. Todas estas que acabo de mencionar son fuentes primarias y tienen un nivel de especialización, ¿no? Las más especializadas son las de nivel 3. Por eso hablamos de actas de congresos, tesis doctorales, de maestría, de grado, informes de investigación, esas son las más especializadas. Y las más generales de estas fuentes primarias son manuales, enciclopedias, diccionarios. Las fuentes secundarias, en el primer nivel, son las revisiones, artículos recopilados, informaciones sobre test. En un segundo nivel, revisiones y bibliografías, reseñas bibliográficas, revistas de resúmenes, catálogos. En un tercer nivel de especialización, queremos decir que es más especializado, índices de sumarios, índices de citas, bases de datos, catálogos de bibliotecas. Esos son especializados. Y los menos especializados, los más generales de estas fuentes secundarias, son las revisiones o artículos recopilados o información sobre. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias,
donde solo tenemos un nivel de especialización, el más general, donde existen tesauros, encabezamientos, clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, nos basamos siempre en fuentes primarias. Por ejemplo, vamos a utilizar una metodología, eh, la metodología fundamental de ciencia de datos, por ejemplo. Debe haber un manual de IBM, fuente primaria, nivel de especialización general, ese manual. Pero vamos a utilizar algunos artículos de referencia. Estamos hablando desde vistas, fuente primaria de nivel 2. Y en particular, algunos informes de investigación ya más detallados. Nivel 3, fuente primaria. La mayor parte del tiempo lo que ustedes necesitan aplicar en sus tesis o proyectos de grado tienen que ser fuentes primarias. Es decir, pueden utilizar lo que se ha escrito en otras tesis, en otros proyectos de grado. Pero su marco aplicativo, porque su marco teórico ustedes lo tienen que revisar. A partir de esa guía que les dan esos autores, ustedes tienen que encontrar su documento y referenciar el documento original. ¿Se puede referenciar de algún concepto que se encuentra en otro libro? Sí se puede. Si ustedes revisan las citas que nosotros hemos escrito, se puede citar de esa manera, ¿no? Que está en los anexos del aula, se puede citar. Pero, de preferencia, hay que buscar siempre la fuente original. Por eso estamos hablando de fuentes primarias, son las que van a usar ustedes mayormente en su investigación. Para eso, nosotros vamos a manejar diferentes fichas. Fichas bibliográficas de artículos, fichas para citas, fichas de lectura, fichas de recuerdo, por ejemplo. Las fichas bibliográficas contienen estos elementos: un autor, un nombre, un título subrayado, un subtítulo, un traductor, si es que se traduce, la edición, etc. Todo esto que se pone es con el objeto de llenar una referencia bibliográfica. Esa referencia bibliográfica nosotros la hemos compartido en el aula. Aquí está. Está en este manual de presentación de trabajos de investigación. En este manual de presentación de trabajos de investigación es un manual aprobado por resolución de Honorable Consejo Universitario que les da las pautas del formato, estas pautas de formato, ¿de acuerdo? Sí, estas pautas de formato, el estilo de publicación, sus partes, la portada, del tamaño de letras, lo que se tiene que utilizar, ¿no? La siguiente hoja, el resumen, ¿qué debe tener el resumen? Palabras clave, el abstract, summary, es el resumen, keywords, cómo se debe escribir el texto. Hay algunas correcciones que yo he hecho que ustedes las pueden revisar. Estas correcciones les va a permitir ver qué se ha hecho. Por ejemplo, hay algunas que he hecho, estas son comentarios que he hecho, que lo pueden revisar desde la Acrobat Reader que tienen instalado en su ordenador, y algunas cosas que he eliminado porque no tiene relación con el resto del documento. Entonces, ahí les da todo. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, como les decía, es que hacia el final de este documento, nosotros tenemos un anexo. Este es el anexo. Anexo 1. Guía para la redacción de referencias bibliográficas según AP. Este es el que tenemos que utilizar. Aquí me dice cómo yo voy a citar un libro. Autor, año de publicación, título, número de edición, lugar, editorial, paginación. Y este es un ejemplo. Spiegel, M.R. 1988, Teoría y problemas de probabilidad y estadística. Madrid, McGraw-Hill, 372 páginas, serie de compendios de Sham, por ejemplo. Dos autores, más de tres autores, un autor institucional, quiere decir la institución no tiene una persona, sino la institución ha publicado de esta manera. Capítulos de libros, vean, ahí tienen todo lo nacional. Esto
esto, cómo escribir estas referencias, está relacionado con esta ficha bibliográfica. ¿De acuerdo? Ambos se relacionan de alguna manera. Esta ficha es para que ustedes sepan dónde está el documento que han buscado, ya sea un documento escrito, ya sea un documento digital, porque abajo les pide la localización. Ahora, esto no es necesario que se utilicen las tradicionales fichas, ¿no? Una ficha bibliográfica que ahora hasta venden en la librería. Pueden utilizar, les decía yo, el bloc de notas asociado a un documento digital, por ejemplo, o un documento físico que ustedes lo tienen en, en su librero, por ejemplo, ¿de acuerdo? Las fichas bibliográficas de artículos van muy similares porque aquí ya no estamos hablando de libros, sino estamos hablando de artículos que se han presentado en algunas revistas. Fichas para citas, en este caso estamos hablando de citas textuales, estamos hablando de citas textuales. Eh, ¿Alguien quería preguntar algo? ¿He escuchado un sonido? ¿Nada? Ok. Esto también lo hemos visto, también está en el aula, ¿no? Aquí nosotros tenemos el documento de citas y referencias. Aquí está. Las citas, cuando es textual, se pone entre comillas. Cuando es parafraseado, quiere decir en sus propias palabras, se pone de esta manera. Cómo se hacen las referencias, ¿no? Esas referencias están al estilo APA, que están también en el documento que les he mostrado, el manual para la redacción de trabajos de investigación. Y aquí se pone cita textual entre paréntesis o parafraseado, cómo se escribe sus referencias, cita para varios autores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Citar instituciones, como han visto también, ¿no? Usualmente, para todos los trabajos, de los proyectos de grado, donde ustedes obtienen información a partir de una entrevista, los que están haciendo proyectos de grado, ¿qué se les pide? Se les pide que utilicen una cita como comunicación personal. Las comunicaciones personales se citan, pero no se incluyen en las referencias. Y ahí tienen una idea. Por ejemplo, pueden decir, Valdés menciona que la empresa presenta los siguientes problemas cada vez que se quiere registrar, bla, bla, ¿no? O los problemas que tiene la empresa son estos, estos, estos. Valdés, comunicación personal, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes, si están haciendo proyecto de grado, tanto para el planteamiento del problema, para los antecedentes, incluso para la introducción, se obtenga esa información a partir de una entrevista, nos entrevistamos con alguien. Esa es una comunicación personal y eso se debe citar de esta manera, ¿no? Entonces, esta ficha para citas tiene esa idea para que igual ustedes pueden utilizar eh, blog de notas, ¿no? Donde van poniendo a qué se refiere la cita, para qué tema de nuestro trabajo lo vamos a utilizar y copiar el contenido, conceptos generales, ¿no? Que se pueden seguir. En algunos casos, si son varias cosas lo que se va a copiar, probablemente nos indiquemos el párrafo, el, en la página, lo que vamos a necesitar copiar, si es digital principalmente. Fichas de lectura. En las fichas de lectura se extrae la información que ustedes necesitan retener como conceptos importantes o cosas así. Vean, por ejemplo, esta ficha de lectura dice, en el discurso preliminar, Humara criticaba las novelas inmorales de algunos escritores del siglo XVIII, como Julia de Rousseau, elogiando en cambio ciertos novelistas. Eso es un resumen, ¿no? Es como si ustedes hubieran parafraseado un documento que sea importante. Probablemente ustedes encuentren artículos o encuentren libros donde necesiten parafrasear algo y que ustedes necesitan recordar, necesitan saber. Se utilizan estas fichas de lectura. Fichas de recuerdo es muy similar al anterior, ¿no? Que nos van a permitir recordar principalmente
de dónde hemos extraído alguna información importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Ok, si no hay preguntas, voy a parar la grabación. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas Una noches. consulta Dime, Gabriel. de las referencias y las citas. Se usan ambas partes, ¿no? En el marco teórico y, Se utiliza en todo el o sea, documento, Gabriel. Se puede utilizar en todo el documento. Por ejemplo, en el marco introductorio, que no le llamamos todavía así en nuestro perfil, en la introducción vamos a utilizar citas de algún documento, de alguna entrevista personal. En los antecedentes vamos a utilizar citas. En el planteamiento del problema vamos a usar citas. Quizás en la metodología vamos a usar citas. En el marco teórico vamos a usar citas. En algún aspecto que vamos a tal vez utilizar un concepto bien definido, vamos a usar citas. Entonces, básicamente se usa en varios lugares. otra consultita más, licenciado. En esta